Hola, muy buen día. Muchas gracias por conectarte al episodio de Gerimet TV del día de hoy. Y hoy tengo preparado un tema que creo que es de suma importancia considerar en cualquier etapa de nuestra vida. Sin embargo, es algo que hablamos y debemos de hablar con nuestras personas cercanas, con nuestros familiares, y son las directrices anticipadas. Las directrices anticipadas o avanzadas son un término que utilizamos bastante en geriatría para referirnos a todas estas pláticas, decisiones, em, soluciones que van relacionadas a anticiparnos a eventos médicos que puedan llevar a eventos catastróficos, médicamente hablando, y anticiparnos ante ciertos escenarios. Esto es algo que generalmente hacemos los geriatras en la consulta el día a día, porque hablar de estas directrices y poder planificar escenarios en caso de que sucedan, ayudan a ahorrar mucha angustia que puede pasar alrededor de procesos médicos. La muerte es un suceso irreversible, que la definición es aquel proceso irreversible que va a resultar del cese de la homeostasis en un ser vivo, es decir, que exista una incapacidad de utilizar energía para mantener al organismo vivo, con lo cual las funciones vitales llegan a su término. Las reflexiones que existen alrededor del proceso de la muerte no es únicamente un asunto de reflexión teórica. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, el INEGI, en nuestro país, reporta que diariamente ocurren alrededor de 177 muertes en nuestro país. Sin embargo, debido a la escasez de estudios sobre el tema, no sabemos con exactitud en qué condiciones ocurren estas muertes. Por supuesto, hablando muertes por enfermedades, no por accidentes u homicidios. En el año 2010, la Fundación Lien publicó un estudio sobre la muerte en 40 países, del cual México también fue estudiado. Desafortunadamente, nuestro país ocupa el lugar número 36 de 40 países, apenas por encima de China, Brasil, Uganda e India. En dicha investigación se tomaba en cuenta 4 variables para realizar una medición cualitativa de cómo mueren las personas y se valoraban los cuidados básicos al final de la vida, el acceso a estos cuidados, los costos de los cuidados al final de la vida y la calidad de los cuidados a través de otras 24 indicadores que incluyeron diversos aspectos cualitativos y cuantitativos. El que México ocupe el lugar número 36 de 40 habla indudablemente de que existe la urgencia de atender las necesidades al final de la vida, porque estamos muy por debajo de lo que dignamente podríamos estar para tener una buena muerte. De estos países, Reino Unido ocupa el primer lugar, seguido por Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Bélgica y Australia. Este dato, aunado a una serie de pequeñas y aisladas investigaciones en nuestro país, nos indica, por supuesto, que es tiempo de discutir cómo queremos morir, en qué condiciones queremos morir y ante qué marco legal, porque esto también es muy importante hablarlo. Indudablemente ha cambiado la manera en la que morimos y, como consecuencia, nuestra forma de convivir y de reflexionar y pensar acerca de la muerte también se ha transformado. Desde una perspectiva histórica, psicológica y sociológica, hemos visto y sabemos que la cultura occidental moderna ha establecido un paulatino alejamiento con respecto al tema de la muerte, y esta distancia nos impide hablar abiertamente de cómo y en qué condiciones nos gustaría morir, e incluso nos imposibilita para escuchar las inquietudes de quienes nos rodean, de nuestros familiares y de nuestros seres queridos. Sin embargo, debido a que inevitablemente todos vamos a morir, es importante informarnos sobre las decisiones al final de la vida, que incluyen las directrices anticipadas. Hablar del envejecimiento y de la muerte son reflexiones que nos competen como individuos, como ciudadanos, como familia, como cuidadores, como personal de salud, como médicos, como políticos, como posibles enfermos que todos podemos llegar a ser, y por supuesto como certeros murientes, porque lo que tenemos seguro al nacer es la muerte. El tema cobra aún muchísima mayor relevancia cuando observamos que
en los últimos años, las principales causas de muerte se han ido cambiando y modificando hacia más enfermedades no infecciosas o no transmisibles. En el siglo pasado, antepasado y de ahí para atrás, las principales causas de muerte sabemos que eran las infecciones. Con la llegada de los antibióticos en 1940, todas estas enfermedades empezaron a controlar más y entonces las personas empezaban a morir de otras cosas. Y ahora, en la actualidad, la realidad es que las principales causas de muerte en México y en el mundo son enfermedades cardiometabólicas, específicamente enfermedades cardíacas, diabetes mellitus, tumores malignos, y estas enfermedades comparten algo en común que suelen implicar procesos largos, procesos dolorosos del padecimiento, en los que tampoco queda claro si el paciente recibe la suficiente información acerca de su padecimiento, de su patología, de su enfermedad, así como las expectativas y la calidad de vida que supone atravesar cualquiera de los tratamientos comúnmente recomendados para tales casos. Y en otro rubro, tampoco hay tanta información o se les brinda tanta información a los pacientes de cómo es vivir con la enfermedad. Estas enfermedades crónicas, la manera en la que impactan a las personas es que coartan de modo significativo las actividades de la vida diaria de las personas. Pierden capacidades físicas, esto impone un desequilibrio vital que genera pérdida de independencia y todo lo que esto nos va llevando, impacta incluso en la parte emocional y por supuesto que también en la parte social. Entonces, desde que tenemos un diagnóstico, las directrices anticipadas empiezan a tener un efecto. Como personal de la salud debemos de informar a las personas cuando estamos dando un diagnóstico acerca de todo lo que existe alrededor de la enfermedad. Algo importante es que en los últimos 40 años la toma de decisiones médicas ha sufrido enormes cambios. El enfoque clásico en la toma de decisiones se basaba antes en la percepción de los médicos del mejor interés para los pacientes y generalmente el compromiso de los pacientes era mínimo o nulo. Inclusive se consideraba falto de ética colocar demasiada responsabilidad al paciente o a la familia porque era exponerlos a la dura realidad de los diagnósticos y pronósticos desfavorables. Y entonces esta medicina paternalista básicamente era aliada por lo que el médico consideraba que era importante tratar en el paciente o él mismo decidía si valía la pena dar tratamiento o no, sin ni siquiera informar al paciente o a la familia del diagnóstico. Entonces, verbalmente el médico decía algo, pero en el expediente clínico había otro diagnóstico. Y entonces los pacientes se morían y la familia veía que se moría su familiar, pero en realidad no sabían de qué y tampoco había el compromiso de preguntar por qué fallecían las personas. Obviamente, a medida que ha avanzado toda esta parte de la medicina y por supuesto de los derechos de las personas, que todos tenemos derecho a la salud como seres humanos y también al acceso a la salud y a los tratamientos, nos hace también tener el compromiso como pacientes de estar informados de nuestros padecimientos para poder tomar mejores decisiones. Las directrices avanzadas son entonces instrumentos e instrucciones que pueden ser verbales o escritas y van a ser efectuadas por el paciente antes de que una lesión por cualquier motivo, enfermedad, accidente, secuela, lo incapacite. Estas directivas comunican que se debe cumplir los deseos del paciente acerca de su tratamiento en caso de que el individuo esté demasiado enfermo o sea incapaz de tomar decisiones independientes. Las directrices avanzadas incluyen, aunque no se limitan, a un poder del cuidado, del poder del cuidado de la salud. El consentimiento, por ejemplo, de una orden de no resucitación que está incluido en el expediente clínico y lo que en otros países llaman voluntad de vida y nosotros llamamos voluntad
anticipada. De esta manera, a pedido del paciente, se puede incluir una orden de no resucitación en la historia clínica del paciente en nuestro país y en varios países. Este instruye al equipo médico sobre no tratar de revivir al paciente ante un paro cardiopulmonar. Los médicos, enfermeras y otros encargados de la atención de la salud no pueden iniciar procedimientos de emergencia, tales como resucitación de boca a boca, compresión externa del tórax, las compresiones torácicas para reanimar, choques eléctricos, intubaciones o inyecciones cardíacas. Esa es una orden de no resucitar. Y la voluntad anticipada, de la cual hemos hablado antes, o voluntad en vida, es un documento que aquí sí es por escrito y que expresa por adelantado instrucciones específicas acerca de los diversos tipos de tratamiento médico en condiciones y escenarios particulares. Las voluntades anticipadas están reconocidas como evidencia de los deseos del paciente si éste se encuentra demasiado enfermo y no puede comunicarse. Adherirse a una voluntad anticipada no requiere la derivación de un poder del cuidado de la salud. Algo que constantemente os escucho cuando hablamos de todas estas directrices anticipadas o avanzadas y de la voluntad en vida o voluntad anticipada es que a veces se puede quedar muy poco específico cuando los pacientes se refieren a decir, yo no quiero medidas heroicas. Bueno, ¿qué son medidas heroicas? ¿Son instrucciones suficientemente específicas? La realidad es que no. La clase de tratamiento debe de identificarse específicamente como no ventilación mecánica, no respiración asistida, no quimioterapia, con una descripción muy profunda de la condición médica en la que el tratamiento se rechazaría. Es decir, solo si estoy en situación terminal, solo si estoy inconsciente, solo si no tengo una esperanza razonable de recuperación o si me quedo parapléjico después de algún evento vascular o algún tipo de fractura cervical. Entonces, cuando existen órdenes de no resucitación, es muy importante ser específico en las condiciones y en los escenarios en los que ésta aplicaría. Algo que me preguntan constantemente cuando hablamos de directrices anticipadas es si todas las instrucciones deben de estar por escrito. Y la respuesta es que no. Las discusiones orales con los médicos, los miembros de la familia y otros son aceptables para determinar los deseos del paciente. Y el método para asegurar que se sigan los deseos del paciente es designar a un apoderado legal para que éste tome las decisiones del cuidado de la salud en las circunstancias en las que el enfermo no podría tomar estas decisiones. Ahora, otra cosa que me preguntan es si yo deseo no tener una reanimación cardiopulmonar en ciertas condiciones o en ciertos escenarios, una orden de no resucitación puede afectar algo más además de suspender la resucitación cardiopulmonar y la respuesta es no. ¿A qué me refiero con esto? Si una persona no desea tener una reanimación cardiopulmonar en cierto punto y llega al hospital, sí tiene, por supuesto, derecho y no nos vamos a limitar a dar el tratamiento que requiere con hidratación endovenosa, con el uso de medicamentos, con el uso de antibióticos. Entonces, si firmamos una orden de no resucitación, no significa que todos los cuidados van a estar perdidos. Es únicamente la resucitación cardiopulmonar la que se pide que no se realiza. Las órdenes de no resucitación, hablar de voluntad anticipada, hablar de directrices anticipadas o avanzadas, ¿son éticamente aceptables? Por supuesto que sí, en la mayoría de las circunstancias, por supuesto. Existen algunos partes de la población, específicamente órdenes religiosas, donde aquí existe una dificultad para hablar de esto o cuando están en escenarios hospitalarios es difícil tomar decisiones, pero aún en estas situaciones son éticamente adecuadas y aceptables hablar de ellas y llevarlas a cabo. Algo que también me preguntan es si es necesario el consentimiento de un paciente para una orden de no resucitación. Antes de entrar a una orden de no resucitación, el médico debe de comunicarse con el paciente o, si éste no está en condiciones, con el apoderado del cuidado de la salud. Por eso es importante que designemos a alguien que va a tomar las decisiones. En una emergencia, en una situación de emergencia, en un paciente que llega de gravedad y que no sabemos nada de él, en teoría, todos los pacientes consienten resucitación cardiopulmonar. Sin embargo, si el médico decide que la resucitación será inútil o que no está teniendo el efecto deseado, puede llegar a interrumpirla sin tener esto ningún efecto ético o legal. En el hospital, las órdenes de no resucitación
se firman como cualquier consentimiento y cualquier adulto puede iniciar una orden de no resucitación de manera tanto escrita como oral. Es importante que haya dos testigos, uno de los cuales debe de ser el médico afiliado al hospital si la orden es verbal. De manera previa a la hospitalización también podemos tener órdenes de no resucitación y en el consentimiento debe de estar por escrito ante dos testigos adultos. El médico, obviamente, y el personal de salud siempre debe de cumplir las órdenes de no resucitación. Y otra pregunta que me hacen cuando hablamos de directrices avanzadas es, oye, si ya firmé o el apoderado legal firma una orden de no resucitación y después quiere retirar la orden de no resucitación, ¿se puede? Por supuesto que sí, en cualquier momento. Y las órdenes de no resucitación son intercambiables entre todas la atención médica que el paciente pueda recibir. Es decir, si el paciente o la paciente ingresa a un hospital, recibe un tratamiento médico y después es trasladado a otro hospital o a otra clínica, se puede mantener ese mismo documento o, ya mencionábamos también, inclusive cambiar. Si los miembros de la familia están en desacuerdo con la orden de no resucitación que está hecha previamente por el paciente, se puede llegar a solicitar en algunas circunstancias que un panel hospitalario realice una mediación del desacuerdo. Sin embargo, recordemos que una vez que la persona ha tomado esa decisión, se toma legalmente como una decisión completamente válida. No es mi rama, sin embargo, en cuanto a directrices anticipadas, hablamos de pacientes enfermos en edad pediátrica, infantes. ¿Pueden los niños consentir una orden de no resucitación relacionada con ellos mismos? Lamentablemente en nuestro país no, únicamente los adultos a partir de los 18 años. Antes de esta edad son los apoderados legales o los apoderados en el cuidado de la salud de los infantes quienes deben de llegar a tomar esta decisión. Ahora, hay situaciones en las que se puede hacer difícil el cumplimiento de estas órdenes de no resucitación. Por ejemplo, cuando hay sedación o cuando la anestesia está presente y puede ser difícil diferenciar los efectos que están teniendo los medicamentos anestésicos sobre aquellos que surjan de la propia enfermedad del paciente. Otra dificultad es cuando el consentimiento para la sedación y la anestesia, que usualmente implica el consentimiento para la resucitación por problemas iatrogénicos, es decir, que por alguna situación, por algún medicamento que se administró durante el proceso de anestesia o de sedación, esté generando alguna situación que requiera o que genere un paro cardiopulmonar. Esto es algo iatrogénico. Entonces, estas situaciones deben de estar también muy claras para el paciente, ¿no? Oye, a ver, entendemos que estás firmando una orden de no resucitación, pero ante cierto escenario o cierta situación o en particular alguna complicación, desearías que sí se haga o no se haga. Otra dificultad es cuando existe una probabilidad de paro reversible, la supervivencia es de más del 50%, por ejemplo, en el quirófano, que fuera del quirófano puede ser entre 8 y el 14%. Y por supuesto que estar de acuerdo en cumplir con las órdenes de la no resucitación puede llevar a un alivio de dolor subóptimo para evitar las medidas de resucitación. A veces los médicos reducen las dosis de narcóticos o sedantes para que no lleguemos a esta situación. Entonces, obviamente esta acción es inexcusable, pero el potencial de que ocurra y exista es probable y pues como personal médico tenemos que estar conscientes. Las directrices anticipadas y las voluntades anticipadas constituyen un instrumento importante para garantizar al paciente el derecho a decidir sobre sus cuidados de salud, especialmente los relacionados al final de la vida. Con estas decisiones se pueden tomar mejores posturas acordes a lo contemplado por uno mismo para el final de su vida. Bajo ninguna circunstancia estas directrices se presentan o se prestan para acelerar procesos ni para llamar a la muerte, porque a veces en consulta, cuando quiero hablar de estos temas con los pacientes o los familiares, generalmente los familiares son los que me dicen, no, de esto no vamos a hablar porque es algo que no va a pasar. Pues la realidad es que sí va a pasar y lo único seguro que tenemos cuando nacemos es la muerte. Espero que la información del día de hoy haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo episodio de Gerimetebe. Hasta pronto.